permítame un segundito, rastrear este pasaje, es cuando Dios habla acá acerca, dice, los judíos y la ley. Perdón, no es 3.22, perdón, es 2.21, discúlpeme, está equivocada la cita. 2.21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Saben, yo tengo el don de enseñanza y más de una vez, cuando voy por las iglesias, me dan lugar para enseñar. Y sé que la función de un maestro es enseñar, pero la función de un buen maestro es hacer aprender. Y no puedo hacer aprender a nadie si no aprendí primero yo. Y para poder ser de ejemplo, tengo que aprender de mí mismo también, no solo de los demás. Menos mal que no cometí el error de aquel hermano. ¿Cómo me salvé? Si yo hubiera sido, él no hubiera hecho lo que él hizo. Pero cuando yo me equivoco, ¿qué? ¿Saben? Aprendí más de mis errores que de los ajenos. Porque no fue que alguien me indujo a hacerlo. No fue que otro me manipuló y por tonto caí. Lo hice yo porque yo decidí. Y no puedo ser tan necio de chocar 2 veces con la misma piedra. Tendría miopía espiritual si lo hiciera. Tristemente los seres humanos hacemos eso. Entonces, a veces damos consejos a partir de nosotros mismos. Mira, yo en tu lugar lo que haría, no estás en mi lugar y no me digas lo que vos harías, decime lo que Dios haría. Y es más, no me digas todas las que ganaste, decime las que perdiste. ¿Y cómo revertiste eso? Me puede servir, pero ¿cómo lo revertiste a partir de tu aprendizaje propio? Yo por ahí encontré a algún hermano que decía, gracias hermano por el versículo o esa lección que usted me ha enseñado. Pero mirándome al espejo me ponía a pensar, ¿y cuánto me enseñé yo a mí mismo? ¿Y cuánto he aprendido de mí mismo? ¿Qué tanto me conozco? Vieron que a veces las personas inconversas dicen, no, menos mal que me contuve porque yo me conozco y sé cómo soy, ¿eh? Y cuando yo reviento, se conocen hasta donde pueden. Pero a veces no queremos mirar para adentro porque no queremos ver el aula oscura, no queremos ver el pasillo tenebroso y preferimos mirar para afuera. Y entonces adoptamos en la vida la política de la ventana. Miro hacia afuera y veo a los demás. Cuando miro al espejo me veo a mí mismo. Pero hermano, esto no es una exhortación de dureza. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Empezá a conocerte y aprendé de vos. Aprendé cuáles son tus virtudes, porque no todos defectos. Tenés virtudes y valoralas, acrecentalas. Tenés cosas que corregir, identificalas. Tenés cosas que potenciar, dale para adelante, métele. Hace falta. Tal vez un hermano puede orientarme y ver en mí algo y decírmelo, pero no está en él cambiarme. Está en él enseñarme, pero no está en él mi aprendizaje. Eso lo tengo que hacer yo. Y si siempre voy a estar aprendiendo de los demás, puedo ser un creyente enfermizo, dependiente, que siempre está detrás de alguien. Hermano, ¿cómo es esto? ¿Me explica? Ore por mí. ¿Qué puedo hacer? Deme un consejo. Toda la vida andamos correteando a los responsables de la iglesia y a veces se suma para ellos una preocupación porque somos como esos niños que ya tienen 12 años y hay que tomarlos de la mano para que no se caigan. Si alguien le preguntara, vos estudiaste con Raúl, hay algunos cursos, ¿qué te enseñó? Si Dios me preguntara, ¿cuánto aprendiste de vos, Raúl? ¿Qué aprendiste de vos? ¿Qué le diría? Enséñate a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que hacer tal cosa, ¿lo haces? 3. Está en el mismo pasaje los 3. Vamos a ir uno por uno. 2 Corintios 13:5. Ahí hay 3 pautas. ¿Qué dice? 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Bien. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Sí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Ahí está. Primero examínate a ti mismo. Muchas veces nos dan algo y uno tiene que analizar cómo es el asunto. Muchas veces uno hace la contabilidad o las finanzas de la casa y dice, a ver, acá hay un falta, ¿qué está pasando? A ver, ¿en qué gasté yo esto? Y comenzamos a examinar. A veces hay otras cosas que
Examinamos si nos falta determinado objeto en la casa, hace mucho que no lo veo, ¿dónde lo puse? Tiene que estar, o alguien se lo llevó. Examinamos. Pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, vamos a encontrar cosas que están que no deberían estar. Y no vamos a encontrar cosas que sí deberían estar y están ausentes. Si a veces está ausente la tolerancia, epa, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está? Yo tenía tolerancia, ahora ¿por qué no la tengo? ¿Dónde está? Y seguramente Satanás me la quitó. Qué fácil, ¿no? Es ladrón. Examínate a ti mismo. Esa mirada introspectiva del espejo, hermano. Saben, había un programa político en Bolivia antes, de entrevista a dirigentes políticos, que me llamó la atención y me gustó. Invitaban a un determinado político y lo ponían ante un espejo y le decían, mírese, ¿qué ve? ¿Cómo es la persona que está ahí? Descríbala. Y tenía que hablar de sí mismo. Y tenía que ser lo más sincero posible. Ahora, al hombre se le puede mentir, estoy ante un medio de comunicación, me ve todo un país, que le voy a decir, bueno, sí, soy corrupto, reconozco que... Pero delante de Dios, obviamente a Dios no lo voy a engañar, pero tengo la sinceridad de presentarme ante mí mismo, mirarme al espejo mientras me afeito y decir, todavía tenés cara. Mirarme yo a los ojos, a mis propios ojos y ser sincero conmigo mismo y decir, ¿cómo estoy? Me saluda, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Te examinaste? Pruébate a ti mismo. Esta palabra, someterse a prueba a uno mismo. Los competidores cuando van a una maratón o algo, lo hacen porque son competencias mundiales y tienen premios que tienen que vencer a otros competidores de distintas disciplinas y países, y son gente preparada, capacitada, dotada, que son mis competidores en la marcha. Entonces yo tengo que competir contra ellos y ejercer una disciplina, todo un orden, una serie de abstinencia de algunas cosas, de ejercitarme en otras. Pero el someterme a prueba lo hago cuando me voy a la pista y comienzo a correr, y alguien me cronometra. Entonces tengo que batir. Y saben, muchas personas hacen esto, ¿no? Tanto en lo material como en lo espiritual. En la vida material a veces corremos para batir el récord de otra persona, para superar a esa persona. Pero en la vida espiritual el consejo de Dios es que yo bata para batir mis propios récords. ¿Saben qué triste, mis amados hermanos, que yo conozco personas que usted, ¿cuánto tiene de creyente? 40 años. ¿Cuántos textos sabe? Juan 3:16, Génesis 1:1, y el tercero. Personas que después de 30, 40 años me vienen a preguntar, hermano, ¿la salvación se pierde? Hay que usar velo, hermano. ¿Puede la mujer? ¿Qué pasó? Pero que no tenía una fe verdadera. No es que Cristo es todopoderoso, a mí me enseñaron eso. Pero cuando me llega el problema, ay Señor, no sé si el Señor me salvará de esta. Ponete a prueba, hermano. Desafíate a vos mismo. ¿Hasta dónde puedo llegar para bien, no? Porque en el mundo nos desafiamos para mal. Y mejor que no me provoquen, porque yo puedo llegar muy lejos, ¿no? Y le tiramos la amenaza. Pero como cristianos, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Cuál es mi límite? Y acá dice, pruébate a ti mismo. Ahora es feo, al igual que el otro, examínate a ti mismo. Cuando viene un hermano y me dice, hermano, he notado en usted esto. Ojo, no me gusta que él me examine. ¿Y él quién es para fijarse en mis defectos? ¿Que no tiene defectos? Sí, pero acá el parámetro del Espíritu Santo es hazlo contigo mismo, sometete a prueba vos mismo. Yo puedo hacer cosas cuando me someten a prueba para agradar a los hermanos y para que ellos digan, qué bueno obrero. Pero realmente me pruebo a mí mismo el calibre que tengo cuando estoy ante una tentación, cuando estoy afrontando situaciones extremas. Dios me probó fuerte hace un par de años antes de venir acá a operarme, cuando vivía en Bolivia y contraje una bacteria que casi me mata. Estuve mal. Y algunos ya daban por sentado que lo mío era irreversible y que me quedaban pocos días y qué sé yo, inventaron una historia que ya. Y yo me puse a pensar, ¿y si tienen razón? Y Dios me puso a prueba, fuerte. Y yo me veía desmejorado hasta que en un momento dado le dije, Señor, tú eres el dueño de mi vida y manejas los tiempos. Por más que yo quiera no voy a estar acá.
Pero si llegó el momento, no me quiero resignar a decir, y bueno, yo no puedo. No, no. Si es el momento, estoy preparado, mi Dios. No te voy a exigir otra oportunidad. Y el Señor me prolongó la vida y me dijo, por ahora no, estate preparado. De todas maneras, fue una prueba. Y me sometí a prueba a mí mismo, Raúl ante Raúl, delante de Dios, nadie más. Ahí nadie me podía sacar las papas del fuego. El mismo texto dice, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Saben que a veces no nos conocemos a nosotros mismos? Pasa que muchas veces no nos conocemos porque no nos lanzamos a explorarnos nosotros mismos. Y a veces decimos, yo a mi esposa no la entiendo. Pero Salomón dice ahí, bueno, Pablo decía en esa lucha, porque no me entiendo, porque lo que no debo hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí. No entiendo por qué hago esto. No es que conscientemente, dice, con la ley conscientemente sí sé lo que es bueno y malo y quiero hacerlo, obedecer a Dios, pero no puedo. Y hago todo lo que no me propuse hacer. ¿Quién le dijo a Pablo que ataque a Pablo? Pablo. Y entonces hay una lucha donde yo mismo no me acepto, no me valoro, no me entiendo, no me conozco. Y ese tipo de persona muchas veces se para en un púlpito, o te va a ministrar, o te quiere dar lo que él mismo no tiene. Y Dios dice, hipocresía, hijito, hipocresía. Ahora, hermano, sos una persona maravillosa, descubrí lo lindo que tenés, y no te espantes ante lo feo que pueda haber en vos, porque no es propio de vos, es el pecado que mora en vos no sos el pecado. Pero todo eso que el pecado pudo degenerar o desdoblar o arruinar, Dios lo va a restablecer, pero sé vos mismo. Es por eso que con defectos y virtudes es lindo conocerse a sí mismo. Martín Lutero decía, tengo más miedo de mí mismo que de todos los cardenales de Roma. Él sabía cuál era su parte oscura. Y saben, hay una cosa hermosa, ¿no? Dice que Dios nos conoce. Y aún conociéndonos nos sale corriendo, no se espanta. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Si después de todo mi realidad es lo que soy, pero no es lo que tengo que seguir siendo, si es malo, por el contrario. Vamos a avanzar rápido, quedan 4 versículos y acabamos con esto. Primera Corintios 11, 28. La palabra es pruébate, pero en el original en griego es apruébate. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 28? El aprobarse implica lo previo, un examen a mí mismo, examinaos a vosotros mismos. Entonces, ¿estoy en condiciones de adorar a Dios? Porque, a ver, no es cosa que venga el anciano y me diga, a ver hermano, usted siempre llega tarde y su conducta, por favor no me va a tomar la cena hoy. No es esa la función del hermano. No es que cuando estoy por tomar la cena y agarrar el pan, Dios me manda un rayo del cielo. Yo tengo que discernir cómo está Raúl. Vos tenés que discernir, hermano y hermana, cómo estás. Y si realmente tu corazón está siendo sincero delante de Dios en ese momento, ahí no va la falta, no me acuerdo del hermano. Ya con el hermano tengo que ir previamente a arreglar con él. Pero la aprobación, es decir, si voy y no me siento aprobado, ya hay un tropiezo, hay un problema. Y ahí lo deja Dios librado a mi responsabilidad. Nadie conoce mi corazón, nadie sabe si tengo raíz de amargura. Me ven en la cena sentado, cantando, alabando, ofrendando, macanudo, hago lo que todos hacen. Pero Dios sabe, y yo también sé. Entonces, si yo hago lo que no debo en ese aspecto, me doy permiso a mí mismo de cosas que Dios dice no lo hagas, o no me permito a mí mismo hacer lo que debo hacer, entonces es mi responsabilidad, no es de la iglesia. La iglesia no tiene un microscopio espiritual para ver mi alma, no lo tiene. Y si lo tuviera sería en cierto grado de sojuzgamiento, ¿no? Yo sabría los pecados del hermano, el hermano sabría los de él, los míos. Pero no es esa la idea, la aprobación. Somos aprobados por Cristo, somos salvos, somos nueva criatura, pero no puedo aprobar una condición irregular porque vengo a adorarlo a Dios, no a la iglesia.
Vengo a alabar a Dios, no a los hermanos. Acá viene uno que no nos gusta mucho, ¿no? Y nos va a sonar medio raro. 1 Timoteo 4:16, ¿qué dice? ¿Qué significa el te salvarás a ti mismo? Heredo la vida eterna si me cuido. No. Fíjense de qué viene hablando acá. No dice cuídate a ti mismo, lo cual sería algo muy apropiado. Cuidar nuestra salud, nuestro bienestar. Ten cuidado de ti mismo, o sea, tené cuidado de vos, porque tu peor enemigo, ¿sabés quién es? No es Satanás, no es el mundo, no es el pecado, no es la muerte, soy yo. El que se traiciona soy yo. El que puede tomar una decisión errada que me lleva a la eternidad sin Dios soy yo, en el caso de no ser creyente. El que puede destruir su matrimonio por un deseo personal soy yo. El que puede en 5 segundos borrar 40 años de testimonio soy yo. Y tengo que conocer mis áreas, los peligros que hay dentro mío, y decir, no le voy a dar lugar a mi carne a hacer esto, porque si me doy lugar a mí mismo y cedo ante mí, ante mis deseos, son míos, pertenecen a mí. Entonces ahí corro riesgo. Y saben, muchas veces no me han traicionado personas, me he traicionado a mí mismo, me he engañado a mí mismo. Y hay un pasaje que dice, no os engañéis a vosotros mismos. Pero ¿cómo? ¿Desde cuándo yo conspiro contra Raúl para voltearlo? No soy yo, es el pecado que mora en mí. Y les puedo asegurar que cuando le doy lugar, yo mismo soy el que me derribo. Me siento en el polvorín y me pongo a fumar ahí. Es la idea. Ahora, hermano querido, tené cuidado de vos mismo. Y no digo sospechar de tu sombra y si hace un movimiento sospechoso, disparale. Estoy diciendo, identifica cuáles son tus áreas débiles, identifica cuáles son los posibles riesgos de las decisiones que tomás. Si sos casado, pedir a tu esposa que te ayude en ese aspecto, porque muchas veces ella lo señala a modo de queja, y a veces uno piensa que la mujer es demasiado cargosa, que todo el tiempo vive mirando lo negativo del marido. Pero si le hiciéramos caso en más de una oportunidad, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, porque está viendo algo que yo no veo. Y ahí está el problema. Se casó con uno, pero viene doble, viene el combo completo. La parte buena y la parte mala. No deja de ser el mismo. Ahora es doloroso para una mujer que su esposo la traicione, sí. Para un hombre también que la mujer lo traicione. Pero no hay nada más triste que traicionarse a sí mismo. Y cuando uno se traiciona a sí mismo, ¿cómo tener autoconfianza? Ahí ya no le puedo echar la culpa a los hermanos. Ahí no puedo decir, no, lo que pasa es que el pastor no me ministró. Ahí no puedo decir, Dios, ¿por qué? ¿O acaso Dios le dijo, mira, andá y comé de ese árbol? ¿Le dijo Dios? No. Sí, le dijo Eva. ¿Y quién tomó la decisión? Cada uno. 3 más. Este es más severo que el anterior. 2 Corintios 1:9, ¿qué dice? ¿No? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó. Que resucitó los muertos. No confíes en ti mismo. ¿Y en qué más voy a confiar? Voy a confiar más en mi esposa que en mí, y a veces creo que conviene. Voy a confiar más en los hermanos, a veces creo que sí. Pero siempre hay que confiar en Dios, porque me puede fallar la esposa, el pastor, la iglesia, los hermanos, y cuánto más. Ahora, muchas cosas reconozcamos que hemos cometido por confiados. A mí no me va a pasar. A Sansón le pasó eso. Me escaparé como las otras veces. Esta última no se escapó. La agarraron. Le hicieron la misma que le decían siempre. Y como él se confió de que, bueno, si se fue 3, 4 veces, la quinta no. En alguna. A veces, miren, les voy a comentar rápidamente, ya terminando, un testimonio de un campamento que me tocó ir. Y me habían asignado un taller bastante fuerte, ¿no? Santidad práctica. Miren qué taller tenía que dar. En ese momento estaba el cuarto de los varones de este lado y el cuarto de las niñas, de las chicas del otro lado. En un momento dado, cuando ya faltaba poquito para empezar el taller,
se fueron todos del cuarto, yo me quedé repasando con mi Biblia ahí, y vino un joven y trajo una nena ahí al cuarto. Y le digo, ¿por qué está la nena acá? ¿Por qué la traes? No, dice, mi sobrinita, las chicas se fueron a hacer deporte y se la dejé a mi prima, pero bueno, que duerma acá la nena, dice. No me gustó la idea, entonces él salió y yo salí detrás de él, me fui. Y salí con esta convicción, como que Dios me decía, andate. Cuando entro al baño, en ese momento, o sea, los baños que estaban enfrente, la nena se despertó y como se vio en un lugar que no conocía, todo oscuro ahí, empezó a llorar. Imagínense ustedes si entró la consejera de las chicas, ¿qué pasa? Una nena en el cuarto de los varones llorando en una pieza oscura. ¿Qué tal si hubiera estado yo ahí repasándome? ¿Qué hubieran pensado? Imagínense. Ahora, aunque nada hubiese pasado, yo estaba dando lugar al diablo. Mirá qué taller de santidad nos va a dar este degenerado que estaba con una niñita a oscuras y la nena gritando. Demasiado difícil para creerlo, ¿no? No confía. Pero yo no estoy haciendo nada malo, ¿eh? Yo tengo la conciencia en paz, por favor. Antes de venir acá se me estropeó una parte del sanitario y vino un hermano y no me lo pudo arreglar del todo bien y le dije, hermano, necesito eso, por favor. Y bueno, me dice, estoy trabajando. Le digo, bueno, entonces espera que venga de Formosa porque tengo que viajar y cuando yo tengo esta pauta que cuando yo viajo mi esposa no recibe ningún varón, por eso informo a la iglesia que no vayan a visitarme porque no estoy. Y lo mismo cuando mi esposa viaja y alguna hermana quiere verla a ella, yo le aviso que mi esposa no está para que no vaya. Pues si no, que dicen, y se va y entra el otro. Y el hermano consciente de eso, me cayó a las 12 de la noche, le digo, ¿qué haces, hermano? Te vengo a arreglar el baño antes que viajes para que no te pierda mucho. Dice, pero como yo sé que vas a estar una semana en Formosa, hasta tanto. Bueno, a las 12 de la noche ahí con las herramientas, ¿no? No confíes en vos mismo, hermano. Tené cuidado. No es que desdoblar tu personalidad para ver tu cara y decir, pero tené cuidado. La confianza en Dios, la estimación, la valoración, el esfuerzo propio, pero la confianza en Dios. Finalmente, los últimos dos. 1 Corintios 4:3. Ahí está. ¿Por qué no me tengo que juzgar a mí mismo? Porque hay un solo juez y yo no puedo bajarlo del trono, de la silla judicial para ocuparla yo. Él me va a juzgar. Yo puedo juzgar mis acciones. Lo que no puedo hacer, ni con los demás, ni conmigo, es decir, soy una basura realmente, me aborrezco. Job llegó a decir en un momento, me aborrezco en silicio y ceniza por su necedad de no darse cuenta de Dios. Fue un acto de contrición, pero Dios lo dejó ahí nomás. El tema es, Pablo dice, yo no me juzgo a mí mismo, ni me juzgo que soy lo máximo y el mejor de todos, ni me juzgo que soy una porquería. El que me juzga es el Señor. Así que yo tengo muy poco si otro me dice tal cosa. El escrutinio verdadero lo tiene Él. A veces nos juzgamos, nos condenamos y nos sentenciamos a nosotros mismos. ¿No lucha usted, hermano, con culpa y remordimiento? No me perdono a mí mismo haber hecho esto. ¿Por qué lo hice? Y ahora estoy pagando las consecuencias. No se juzgue. Sus pecados ya fueron perdonados. Y esto no es carta franca para seguir haciendo más. Pero está diciendo que Dios me liberó de culpa, remordimiento, de ese acecho mental que yo me puedo generar a mí mismo. Y sabes que dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Borrón y cuenta nueva, hijo. No estés torturado en el pasado, anclado ahí. Lo que hice hace 40 años, si hubiera sabido. Termino con esto. Alguien dijo, si hubiera tenido la experiencia que tengo hoy, no habría cometido tantos errores. Y otro le dijo, no, al revés. Si no hubieras cometido errores, no tendría la experiencia que tenés hoy. Finalmente, Hechos 20:24. No quiere decir que tu vida no valga nada, ¿no? Pero no la estimes preciosa como decir, yo tengo que vivir, soy indispensable.
A veces el único indispensable en el reino de Dios es Dios. El único indispensable. Todos somos necesarios y cuando un hermano parte realmente lo extrañamos, lo anhelamos. Es insustituible, pero no indispensable. Nadie lo va a reemplazar. Pero, ¿sabes una cosa? A veces nos sobrevalorizamos demasiado. Y esto lo decía, yo sé que esto no pasa en esta congregación, lo doy como ilustración nada más. Vas a iglesias donde vas este año encontrás 10 hermanos, o 10 hermanos en particular. Al otro año vas y ya no los encontrás nuevos hermanos. Y vas al tercer año y esos que estaban en el segundo año no estaban, y así. Pero vas 70 años y la autoridad de la iglesia es la misma, no hay recambio generacional. Porque sienten que si ellos se van, la obra se muere. Son indispensables. Y si quedan ellos, o ya se van, quedan sus hijos, sus nietos, traspase generacional. No. Nunca llegué a ese punto, mi hermano. Yo sé que mi vida es valiosa. Si Cristo murió por ella, creo que algo vale, ¿no? Por lo menos Él la revaloriza. No es que murió por tan valiosa que era, pero el Señor me hizo nueva criatura. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero ponete a pensar en esto, hermano. No le eches la culpa a Dios si hay un faltante en tu vida, ni a la iglesia, aunque la iglesia tiene su grado de responsabilidad. Pero hay cosas que Dios me dice que nadie más que yo puedo hacer hacia mí mismo. Amate a vos mismo, enseñate a vos mismo, examinate, probate y conocete a vos mismo. Aprobate a vos mismo, tené cuidado de vos mismo, no confíes en vos mismo, no te juzgues a vos mismo y sobre todo no te sientas lo único, básico, indispensable en este mundo. Y esas son cosas que yo tengo que hacer. Entonces un día me lancé a la búsqueda de Raúl, era la persona que menos conocía. Pensé que conocía a la gente, sí, a los demás. Pero un día dije, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me quiero? ¿Me amo? No, no tanto. ¿Me conozco? Había cosas que no conocía de mí. Y un día dije, voy a empezar a explorar para adentro. Y dejé la curiosidad de afuera. Muchos psicólogos, y no estoy en contra de eso, ¿no? Pero se lanzan a explorar la mente del hombre y a ver qué le pasa a aquel y qué tiene este y cómo el mecanismo le funciona torcido al otro. Y al tiempo caen en lo mismo, ¿saben por qué? Porque no se conocían a sí mismos y no sabían que tenían el mismo síntoma que el otro. No lo supieron reconocer. Entonces, mi hermano, Cristo viene y no solamente quiere un pueblo feliz que lo ame a Él, bendito sea Dios si eso se da. Y que también se encuentren amándose como prójimos los unos a los otros. Es un mandamiento y bendito sea Dios si lo cumplen. Pero sabes que también te va a preguntar, hijito, ¿qué hiciste con esto? ¿Te conociste? ¿Te amaste? ¿Te perdonabas? ¿Te condenabas o te juzgabas? ¿Te aprobabas todo? ¿Te examinabas? ¿Alguna vez analizaste? ¿Disfrutabas de vos? Bueno, ese es el desafío, mi hermano, para que usted sea un creyente en potencia, en plenitud de vida, aprenda a conocerse, amarse, disfrutarse, no darse licencia que no tiene, pero manéjese usted en su vida. No la puede manejar el anciano de la iglesia, sería manipulación. Dios no me maneja, no somos títeres. Me hace a mí responsable de mis acciones, y como yo no quiero que Dios tenga que pasarle la factura a Raúl, o que yo mismo, para conmigo mismo, me sienta aún frustrado, entonces comenzá en ese viaje exploratorio hacia tu persona, sin dejarlo de lado a Dios. Decirle, Dios, acompáñame, quiero empezar a recorrer mi interior y quiero que me alumbres las zonas oscuras que yo no me animo. Por eso David le dijo a Dios, examíneme, Dios, y ve si en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, vos tenés la lámpara de tu palabra, me alumbrás acá, quiero ver mi temperamento. ¿Cómo está? ¿Hay algo? Sí, me has hecho ver, Señor, que acá tengo defectos de conducta, de carácter, de temperamento. Les invito a eso, mis hermanos. Así que evitemos ciertas cuestiones, tomemos prevención y medidas, pero comenzá a autoministrarte. Tus devocionales, tu vida espiritual, tu confesión, ¿me entendés? Todo aquello que hace a que vos llegues a vivir una vida plena y seas de bendición para vos mismo, para tu familia, para todos y para Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Él y que pronto venga y que cuando venga nos encuentre a todos como Él quiere. Padre bendito, gracias por esta noche. Enséñanos, Señor. Enséñanos a enseñarnos a nosotros mismos.
Enséñanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos y acompáñanos en el proceso. Padre, te agradezco por ser como soy, por ser quien soy. Quizás hay aspiraciones en mí que no he concretado, sin duda. Pero estoy satisfecho de cómo me has hecho, Señor, y sé que te jugaste la vida por mí y sé que me amas, a pesar de limitaciones. Y también me has dado virtudes y has trazado para mí un camino, porque confías en que en tu gracia puedo hacerlo, Señor, para buenas obras, para bienestar y bendición. Bendice a esta iglesia, gracias por el amor y la hospitalidad que muestran, por toda esa maravilla de seres que son, y que comiencen a disfrutar de sí mismos antes que pensar en disfrutar de los demás. Alabado sea tu nombre por todo y en todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, los voy a extrañar, créanme, que Dios los bendiga.